Ok, bien, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, donde se estén encontrando. El día de hoy vamos a abrir una nueva serie de conversaciones que Cyber Patient Expert Series trae para todos ustedes. En esta ocasión, sobre todo, la iniciativa de CyberPatient es poder conectar profesionales, estudiantes e interesados en la atención médica con un elenco internacional de médicos expertos y poder iniciar una conversación sobre temas de gran relevancia para la disciplina médica. Precisamente el día de hoy tenemos la presencia de de una conversación sobre ética en la cirugía dentro de esta serie de conversaciones que tendremos. Hoy la primera de ellas, de ética médica y bioética. Eh, Tenemos la presencia de nuestro experto, el doctor Alberto Ferrés, quien nos va a dictar esta primera conversación. No obstante, vamos a iniciar entonces en unos momentos más. Les voy a comentar la dinámica que vamos a manejar en los próximos minutos y hacemos la presentación formal de nuestro expositor. Um, Bien, entonces les comento, vamos a hacer la presentación del expositor y de ir al finalizar vamos a dar paso a nuestro bloque de preguntas para que cualquier interacción, cualquier duda o puedan hacérsela llegar a nuestro expositor. Yo voy a estar atento a cada una de sus dudas para poder darle lectura y hacérsela llegar al expositor y pueda iniciar esta conversación. ¿Ok? Más, entonces vamos a iniciar presentando al doctor Alberto Ferrés. El doctor Alberto Ferrés es médico, summa cum laude de la Universidad de Buenos Aires y es doctor en jurisprudencia de la misma institución. Se ha formado en cirugía general y oncología quirúrgica en la propia Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en salud pública de la Universidad del Salvador. Igualmente una maestría en Administración de la Salud de la Universidad Austral en Buenos Aires, Argentina. Actualmente es catedrático de cirugía de la Universidad de Buenos Aires y también es catedrático del Departamento de Cirugía General del Hospital Dr. Carlos Evo Calandro. Igualmente cuenta con se ha enfocado en la ética quirúrgica y forma parte del Comité de Ética de la ACC. Así también como editor en jefe del libro de texto de la facultad, temas de ética. Igualmente tiene un nombramiento como profesor de cirugía y ética en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Washington, en Seattle, Estados Unidos, donde dirige el programa de ética quirúrgica. Entonces tenemos a una voz autorizada para este tema y con esto doy paso y cedo el control y la voz al doctor Alberto. Por favor, doctor Alberto, Muchísimas el gracias. control suyo. Muchísimas gracias por la presentación que has hecho. Muy buenos días, muy buenas tardes a toda la audiencia. Acá en Buenos Aires es unos minutos después del mediodía. Muchas gracias a CyberPatient por esta invitación. Así que bueno, vamos a lo nuestro, que esta es la primera charla introductoria de un ciclo de disertaciones que tienen que ver con temas éticos y bioéticos. Y ustedes preguntarán un poco por qué tenemos que hablar de ética cuando hablamos de si lo nuestro es fundamentalmente la medicina. Y lo que tiene que ver es fundamentalmente que la ética es fundamental porque sobrevuela toda la práctica médica, ya que la medicina es una práctica moral y al médico se lo considera o un agente moral. Por eso vamos a empezar con los conocimientos básicos de qué es la ética, que es una rama de la filosofía que tiene que ver con la moral. Vamos a ver un poco el desarrollo de la ética en medicina, que es tan antiguo como la filosofía. Vamos a ver cómo se originan los conceptos de bioética.
Y así como hay una ética en medicina, que algunos llaman ética médica, hay una ética en cirugía por las características propias e innatas que tiene el procedimiento quirúrgico, lo que en inglés se conoce con el nombre de surgical ethics. Y como yo dije, si la medicina es una práctica moral y el médico debe ser no solo una buena persona, sino un agente moral, en realidad lo que estamos planteando es que el médico en su accionar diario, rodeado de pacientes, debe trabajar como un agente fiduciario. ¿Y qué es un agente fiduciario, un agente moral? Alguien en el quien se confía y al quien por ser confiable se le encomiendan bienes importantes para que él los resuelva y los pueda solucionar. Y por eso en el lenguaje inglés, al médico se lo conoce también como el advocate, que vendría a ser el abogado defensor del paciente. Obviamente esto dentro de una relación de simetría y no de asimetría entre el médico y el paciente. Y por otra parte, los buenos médicos atienden a sus enfermos en el teatro de las decisiones éticas diarias. Si bien uno considera que la ética es una rama de la filosofía dedicada al estudio de la moral, hoy por hoy también tiene mucho de aplicación lo que se conoce como la ética práctica y que algunos llevan a un nivel más detallado, que es el de la microética. Decidir si le voy a dar tal tratamiento a una persona o no, qué voy a hacer con un enfermo que tengo intubado y con mal pronóstico, cuál es la definición de muerte para poder saber si alguien es pasible de poder ser dador de órganos o no, etcétera, etcétera. Y este concepto de la microética fue desarrollado por Robert Truog de la Universidad de Harvard. Cada vez que ustedes como futuros médicos o médicos jóvenes definan decir voy a hacer esto o lo otro, van a tener que responder dos preguntas. La primera es el cómo tratar. Si tengo un enfermo hipertenso, voy a tener que decidir cómo lo tengo que tratar. Si tengo un enfermo con un cáncer de colon, tengo que decidir cómo me voy a aproximar. Y todo eso tiene que ver con la ciencia médica. Pero van a tener que dar respuesta a otra pregunta, que es el por qué tratar. Y acá es donde entra a jugar la ética, como dice ahí el diapositivo, que se basa en la filosofía moral. Entonces ahora vamos siguiendo la estructura de esta conferencia a ver los conceptos de cómo nace la ética. Y la ética nace como una disciplina filosófica y por eso tenemos que ir al siglo V antes de Cristo, lo que se conoce como el siglo de oro de la civilización helénica en la antigua Grecia. Y fíjense, Aristóteles, reconocido como filósofo, escribe un libro que se llama La Ética, o la Ética también conocida como Ética aristotélica, que fundamentalmente desarrollada en la ética Nicómaco. ¿Y qué es la ética para Aristóteles? ¿Y de qué versa este libro? Sobre el conocimiento del bien supremo, que es de importancia práctica para la conducta de la vida. Y ahí un poco resume los elementos de por qué es importante la ética también en nuestro ámbito, el ámbito que nos convoca hoy en esta reunión por Zoom. El término ética viene del griego éticos, que es un adjetivo que significa que tiene que ver con el carácter. Y fíjense que también se vincula con el ethos, la raíz ethos, que significa objetivo, y el eros, que es el amor por lo que uno hace. Entonces, como dijimos, la ética tiene que ver con el estudio de la moral, y cuando uno analiza y estudia la moral, tiene que analizar el carácter y la conducta. En este caso, ¿de quiénes? De los médicos. Y lo vamos a ver más adelante. Y fíjense lo que decía Aristóteles respecto a un tema que es el del fracaso o el del error de los médicos o de los malos resultados. No deben ser juzgados por ningún ciudadano juez, sino tan solo por personas educadas en medicina. Y ustedes saben bien que la conflictividad y la litigiosidad del accionar médico hoy salen en las primeras páginas de los diarios. Y fíjense lo que nos decía Platón, hablando de filosofía, en un libro que se llama Las Leyes, en el libro 11. Y este es lo que deben ustedes considerar como el primer germen del consentimiento informado. En la antigua Grecia había médicos de hombres libres y médicos esclavos, los ciudadanos y los esclavos. Y fíjense la diferencia entre cómo trabajaba un médico esclavo, que atendía esclavos, y cómo trabajaba un médico libre, que atendía a otro hombre libre. Y fíjense cómo se comunica, se le informa, se le da detalle. Y fíjense lo que dice Platón: no podrá prescribir hasta antes convencerlo. Y los enfermos libres tienen la posibilidad de decidir si
aceptan o no el tratamiento propuesto. O sea, este es el primer germen del consentimiento informado. También hablaba Platón de que el médico es un gobernante de cuerpos, no un hacedor de fortunas, y este es uno de los primeros elementos que introduce el concepto de la filantropía, del hacer el bien, que está indisolublemente vinculado al accionar del médico y que después lo vamos a ver cuando hablemos de los principios éticos. Por supuesto que en este transcurrir tenemos que pasar por Kant, quien fue el introductor de ese concepto del imperativo moral o el imperativo categórico, que hay que seguirlo en la diferencia entre el ser y el deber ser, y obviamente no podemos dejar de lado a Stuart Mill con el concepto del utilitarianismo, digamos, hacer hincapié en la maximización de lo favorable. Estamos un concepto un poco distinto al que planteaba Emmanuel Kant. Y repetimos, hay una ética teórica que es mucho más filosófica, y una de las cosas que muchas veces se critica en los comités de ética en los hospitales, que son filósofos y no médicos, y cuando nosotros tenemos que ir a la que se llama la ética práctica o la microética, que es la aplicación de los estándares éticos en la vida diaria nuestra como médicos, atendiendo pacientes y tomando decisiones permanentes. Imagínense en época de pandemia definir frente a la escasez de recursos, como podían ser camas de terapia intensiva, sistemas de respiración asistida, incluso infraestructura o recurso médico, tenemos que decidir este sí, este no, y para eso se conoce el triage, y por supuesto que todos los comités de ética y todos los cirujanos y los médicos actuantes se vieron afectados y por el compromiso también de esta toma de decisiones. Vamos ahora un poco, entonces pasamos de la ética en general como una rama, una disciplina filosófica que estudia la moral, a la ética en medicina. Y volvemos también a la antigua Grecia, porque Hipócrates vino unos años después de Aristóteles y de Platón y de Sócrates, obviamente. El famoso Hipócrates de la isla de Kos, que daba clases debajo de la higuera, que la vamos a ver. Y fíjense algunas cosas en todos los escritos que se conocen con el nombre del Corpus Hippocraticum, algunas de las frases que nos decía o que nos dejó Hipócrates, en ese caso ocultando al enfermo durante tu actuación la mayoría de las cosas. También planteaba que el médico debe amar la sabiduría, o sea, ser un filósofo y de esa manera acercarse a los dioses, y habla del amor por la humanidad, de este concepto que habíamos planteado de la filantropía. Y este concepto de la filantropía es lo que muchos años después Sir William Osler, catedrático en McGill, canadiense, y posteriormente profesor en Oxford, consideraba que era la esencia misma de la ética en medicina, el amor por los otros o el amor por la humanidad. Y esta es la famosa higuera que yo les decía, y también nos decía Hipócrates que el médico debe estar listo no solo para cumplir el deber, sino también para asegurar la cooperación de sus enfermos. De la Grecia nos pasamos unos años después del nacimiento de Cristo a Galeno, y fíjense lo que nos dice Galeno, que el mejor médico es también un filósofo, ya que cualquier merecedor de esta distinción honorable de Hipócrates debe conocer todos los aspectos de la filosofía, la lógica, la práctica y la ética. O sea que no hay que ser solo un buen técnico, sino hay que ser humanista y ético hacia nuestros enfermos. Después vamos a agregar algunos conceptos más hacia quienes debemos ser éticos, los profesionales médicos. Y traigo esto a San Basilio, obispo de Cesarea, quien fue el fundador de lo que sería el primer hospital, que fue un hospital para leprosos en el año 372, en la ciudad de Kayseri, actualmente en Capadocia, Turquía, en la parte asiática. Y fíjense que estos tenían tres componentes: la internación, los cuidados médicos por profesionales y la atención gratuita, lo que después desarrollé en los hospitales de beneficencia, los infirmarios, en la literatura o en el concepto anglosajón. Las religiones aportaron mucho para el desarrollo de la ética. Nos vamos a concentrar fundamentalmente en los aportes del islamismo y del judaísmo,
pero el budismo, el sintoísmo, en Confucio, hay muchos que han aportado, algunos para reconocer. Fíjense lo que nos decía Al-Razi Racés: el deber del médico es hacer el bien, incluso a los enemigos y mucho más a los amigos. Mi profesión me impide hacer daño al prójimo. Y, por ejemplo, Al-Ruwaji en el siglo IX decía que había dos elementos necesarios: el saber, y esto es un concepto importante porque no se puede ser ético sin saber. El médico debe ser ético, pero aparte debe ser competente, debe acreditar diligencia. Avicena, uno de los más conocidos, hablaba de 3 aspectos que tenían que ver con el accionar del médico: tener en cuenta los intereses del paciente en primer lugar, tener una gran destreza comunicacional y obviamente recalcaba la excelencia profesional en la competencia. Al-Majusi hablaba de la sana relación entre médicos y enfermos y destacaba la importancia que tiene la ética en medicina. Y pasamos a Maimónides, que era un profesor de la Torá, nacido en Córdoba y que terminó sus días en Alejandría, reconocido por sus aportes a la medicina, y en esta frase donde destaca algo que es la confianza, que es la que debe regir la relación entre el médico y el paciente. Y Amatus Lusitanus, nacido en Castelo Branco, que después fuera a estudiar a la Universidad de Salamanca, no volvió por la persecución que existía en Portugal contra los judíos, y después terminó cerca de París y en Italia, después atendiendo a personajes de la nobleza. Se lo vincula con la corte de Ancona y con algunos descubrimientos a nivel cardiovascular, fundamentalmente de válvulas a nivel de la vena ácido, pero también fue un recordado y reconocido eticista y un maestro de la Torá. Y así llegamos a este señor, John Gregory, un producto del iluminismo escocés. El que nos ocupa acá es profesor de filosofía, de medicina y de práctica de física. En realidad, práctica de física significa práctica de medicina, ya que la palabra physic en inglés antiguo correspondía al término medicina, de ahí que en inglés médico se dice physician. Y este señor tiene una gran carga a sus espaldas, porque fue el responsable de la transformación de la medicina de un comercio en una profesión. Y así se lo debemos reconocer. Y esperen a ver si encuentro, ahora sí. Y habla del concepto de la medicina como una profesión fiduciaria, o sea que el médico debe estar abocado primariamente en proteger y promover los intereses del paciente y en manera secundaria los suyos. Y esto me recuerda una editorial de Albert Johnson, publicado en New England Journal of Medicine, titulado Observando al Doctor, donde decía que el primer conflicto que enfrenta todo médico es el conflicto entre altruismo y el propio interés. Y permanentemente se tiene que ver abocado a solucionar ese conflicto. Hablaba de Gregory de la dignidad de la profesión, insiste, hay que abandonar el propio interés a favor del interés de la ciencia y de los pacientes. Y fíjense cómo él define la medicina como el arte de preservar la salud, de prolongar la vida y de curar las enfermedades. Y 2 meses antes de su muerte, en 1772, agregó: de hacer la muerte más fácil. Fíjense las implicancias que esto tiene con la importancia y lo destacado que es el proceso de la agonía y de la muerte en nuestra sociedad tan medicalizada. Y así llegamos a Thomas Percival de Manchester, quien fue el que acuña el término ética médica o medical ethics en este código de ética que fue el primero que se conoce, debido a los conflictos que había entre los cirujanos y los internistas del infirmario de Manchester, ya que pertenecían a distintos signos políticos. Y este es el código de ética que sirve de base al código de ética de la Asociación Médica de los Estados Unidos. Originariamente este libro se iba a titular Jurisprudencia Médica, pero decidió cambiarle el título por y esta es la primera vez, y esta es la tapa del original, publicado en 1803, un año antes de su muerte. En el Reino Unido tenemos que rescatar la figura de Michael Ryan, quien mostró un desprecio importante hacia John Gregory Percival,
y un poco volvió al rol de Hipócrates y la tradición helénica, y él sí utiliza el término jurisprudencia médica en este manual, del cual ustedes ven la tapa original de la primera edición. Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, lo que después fue Estados Unidos, Samuel Barr, en el discurso de graduación de lo que fue el germen de la Universidad Columbia, habló sobre los deberes del médico y también habló, cosa que no fue seguida indudablemente, sobre la utilidad y la necesidad de un hospital público, destacando dos aspectos de la labor médica: la integridad, vinculado al humanismo y a la ética, y a la competencia, vinculada al profesionalismo y a la capacitación. Benjamin Rush, que después fundara la Universidad de Rush en Chicago, en ese momento era profesor en la Universidad de Pensilvania, y también fue un reconocido eticista que publicó mucho respecto de virtudes y los vicios de los médicos y la manera de mejorar la práctica médica. Y así llegamos a Worthington Hooker, que fuera vicepresidente de la Academia de la Asociación Médica Americana, que publicó este libro, El médico y el paciente. Y fíjense en el índice, en el primer capítulo se dedica a hablar exclusivamente sobre la incertidumbre en la medicina. Yo les puedo asegurar, se los recomiendo, se consigue por internet este libro, o me avisan y yo les consigo el PDF. Realmente no tiene desperdicio en el siglo XXI, donde creemos que todos los estudios son 100% exactos y cada vez que nosotros operamos, el abdomen muchas veces representa una caja de Pandora por las sorpresas. Creemos que un enfermo, un paciente es resecable y termina siendo irresecable, y lo contrario también sucede. Entonces, cuando hablamos de carácter y de conducta, entonces, con la ética de medicina, ¿qué nos preocupa? ¿Cuál debe ser el carácter de los médicos? Y eso tiene que ver con los vicios y virtudes, que en principio, por más que haya una ética basada en las virtudes, puede el médico no ser invirtuoso y sin embargo ser un buen médico. Lo contrario sería lo ideal. Pero hay vicios, por ejemplo, que pueden interferir en la relación médico-paciente. Por ejemplo, ¿cuál? El alcoholismo. El deterioro cognitivo, por ejemplo, vinculado al envejecimiento alterado o una enfermedad degenerativa, como puede ser el Alzheimer. O la adicción a drogas. Hoy se celebra en el mundo el Día del Médico Residente de Cirugía, vinculado al natalicio del creador de las residencias, de William Halsted. Y William Halsted, cuando fue nombrado jefe en el Johns Hopkins, era conocida su adicción a la morfina y a la cocaína, y se dudó mucho, y tenía periodos donde dejaba de vacaciones de hasta 6 meses, y desaparecía por las tardes, contrarrestaba una con la otra. Lo que nos preocupa a nosotros, en principio, sería la conducta de los médicos en relación con los pacientes o los enfermos, y esto sí tiene que ver con lo que se hace bien o lo que hace mal. Este sería el objetivo de estudio de la ética en medicina, entonces. Y entonces el concepto de médico ético, ¿qué significa? Un componente de rectitud, de ser compasivo, de ser íntegro y tener, por supuesto, como dijimos anteriormente, el propio interés subordinado al bien mayor, que es el bien del paciente que nosotros estamos atendiendo. La práctica ética de la medicina impone dignidad, tolerancia y respeto, y esas características que ustedes ven en la diapositiva, fundamentalmente de brindar a nuestros enfermos el mismo trato que nosotros desearíamos si estuviéramos en la situación del paciente. Y cuando hablamos de ética en medicina, lo que estamos planteando es que debemos reconocer, respetar, observar y tenerlos como prioritarios el reconocimiento de los derechos de nuestros pacientes que pueden requerir atención o cuidados médicos y o quirúrgicos. ¿Y cuáles son estos derechos que tiene el paciente? Y esto se vincula no solo con lo legal, se vincula con lo ético en primer lugar. 3 son negativos: no ser asesinado de manera intencional o negligente, o no ser dañado, no ser dañado y no ser engañado. Y 4 que son positivos: ser adecuadamente informado respecto de los riesgos y beneficios de una propuesta terapéutica, que el médico que nos trate sea competente, que su salud sea más valorada que el interés del médico,
y él está en una posición de autoridad que decida si sobre él se hace o sobre ella se hace o deja de hacer, o sea, aceptar o no el tratamiento que le han propuesto. Los tres campos de la ética tienen que ver con el decoro, con las virtudes, y volvemos un poco a lo personal, a lo deontológico, que tiene que ver con las obligaciones que nosotros tenemos hacia los colegas, y por último, lo que yo le decía, la ética hacia la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos. Entonces, fíjense, el decoro tiene que ver con la ética hacia nuestro enfermo individual, uno a uno, la deontología hacia nuestros colegas en la profesión médica y hacia nuestra comunidad o a nuestra sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos. Esos serían los tres aspectos en los cuales un médico debe ser ético. Los principios éticos son estos cuatro que fueron definidos y consolidados por Beauchamp y Childress: el de hacer el bien, el de evitar el daño, el respeto por la autonomía del paciente y el principio de justicia. No obstante, la virtud que tuvo Beauchamp y Childress fue aglomerarlos, consolidarlos, pero no es una creación original de él. Ya Henry Beecher había planteado en este artículo en New England Journal of Medicine dos conceptos: el de beneficencia y el respeto por la autonomía. Él estuvo fundamentalmente abocado a la ética de la investigación. Y Sir David Rose en el Reino Unido había publicado este libro, lo que está bien y el bien, o el bien y lo correcto, y él definió estos cuatro principios prima facie que fueron después modificados y consolidados por Beauchamp y Childress. Respecto al primum non nocere o al principio de la no beneficencia, se lo vincula mucho a un principio hipocrático. En realidad, Hipócrates lo que dijo es lo siguiente: hacer el bien o al menos no dañar. Y por otra parte, recordemos que Hipócrates escribía en griego y no en latín, ¿no? Y hay una serie de teorías que tienen que ver con esta frase, el primum non nocere. Ahí hay una serie de teorías y propuestas, pero se supone, según Worthington Hooker, quien en su libro que les mostré anteriormente, El médico y el paciente, lo atribuyó a François Jomel, quien fuera catedrático en la Salpêtrière en París y fuera el sucesor de René Laennec, quien inventara el estetoscopio en la cátedra. Y ahora pasamos a lo que se conoce como bioética, y ustedes quizás se confundan, y ahora vamos a ver perfectamente. Algunos hitos que colaboran con el desarrollo del concepto de bioética es el juicio de Nuremberg por las atrocidades cometidas por los médicos en los campos de concentración. El tema de Tuskegee en Alabama, que tuvo que ver con un estudio fundamentalmente en la población de raza negra de Estados Unidos, fundamentalmente en el estado de Alabama. Hubo un grupo que recibió placebo y el otro que recibió penicilina en enfermos sifilíticos, con una clara violación a los principios éticos. En la guerra de Vietnam, y a partir del año 69 el establecimiento de distintos centros de ética, en primer lugar el de Hastings Center, en el 71 en el Kennedy, ahora vamos a ver un poco más en detalle, y en 1981 el McLean Center para ética clínica en la Universidad de Chicago, que es donde yo me formé. Y un poco la preocupación de este grupo, liderado por Mark Ziegler, fue que, como dije al principio de mi disertación, la ética se sometía a la voluntad de muchos eticistas que vienen del campo de la filosofía, y lo que se necesitaba era una ética clínica, de aplicación clínica en un enfermo en particular, en un aquí y una ahora, a veces a las 3 de la mañana, cuando hay que tomar decisiones sobre las últimas etapas de la vida, donde el comité de ética o sus integrantes no están disponibles. Entonces, ellos plantearon un concepto de interconsulta de un servicio de ética como si fuera otra especialidad dentro de las ramas de la medicina. Bioética, la palabra, el concepto, fue acuñado por Fritz Jahr, un alemán, en el año 26, derivado de estos dos raíces, bios, vida, y etos, comportamiento, y tenía que ver fundamentalmente con el respeto a todo ser viviente. Incluía ya en sus objetivos desde las plantas, los animales, toda la naturaleza y todos los elementos que formaban parte de la misma. Tenemos que llegar unos años después
hubo un conflicto entre dos universidades, la de Universidad de Wisconsin en Madison, donde estaba Van Rensselaer Potter, que él usó el término bioética a finales de los 70 y la vinculó fundamentalmente con una ética global vinculada con el medio ambiente, los valores humanos, la biología y la ecología. No obstante, este concepto no fue el que perduró, perdió, digamos, la disputa con la Universidad de Washington, que tenía el apoyo de este señor, Sargent Shriver, que era el esposo de una de las Kennedy, y que él se arroga haber inventado el término bioética en el living de su casa, pero ya vimos que lo había acuñado antes Fritz Jahr. Y acá aparece Georgetown University, y acá aparece el nombre de André Hellegers, que era un holandés, obstetra, católico, militante, quien fue el que estableció el Kennedy Institute para la reproducción humana y la bioética en la Universidad de Georgetown en el año 71, con el apoyo de la familia Kennedy. Falleció relativamente joven, pero este fue un tema muy importante, sobre todo que representó la visión de la Iglesia Católica, empezando por el control de la fertilidad y la natalidad y después a los últimos días de la vida. Y así vimos un trayecto a lo largo de esta charla de cómo surge la ética en medicina y qué significa la bioética, que no es el término más correcto. Hoy se habla mucho de comités de bioética. Yo sugeriría de comités de ética, limitarlos a eso, y hablar de ética médica o de ética en medicina. Y en alguna de las próximas disertaciones también vamos a hablar de la ética en cirugía. Recordando las palabras de René Favaloro, un distinguido médico argentino que fuera el desarrollador y el creador del bypass aortocoronario que tantas vidas ha salvado, él sostenía en uno de sus libros los siguientes conceptos. El verdadero médico sufre con la profesión. Y cuando el paciente muere después de una operación, hay una relación muy estrecha entre el médico y la muerte. Por lo tanto, en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y por los conceptos éticos y morales, y de tal manera la ciencia y la conciencia siempre van a estar del mismo lado, que es el lado de la humanidad. Uno de mis maestros decía que si uno no puede ayudar, debe ayudar a consolar y que los últimos días de vida sean perdurables en la memoria de quienes quedan. Porque la pregunta ha cambiado. Esta pregunta se ha ido cambiando en los 40 años que yo tengo de médico. Inicialmente sería, ¿qué podemos hacer por este enfermo? Y no es lo que uno puede hacer, sino se remite a lo que uno debe hacer por un enfermo. Entonces esto habla de lo que es correcto para el paciente y habla de la dimensión ética que tiene el cuidado médico y quirúrgico. Y fundamentalmente resalto el tema quirúrgico porque todo lo que es la invasión debe estar absolutamente justificada, porque de lo contrario no podemos justificar un ilícito, que es el de ingresar en la cavidad. Por eso se requiere la justificación y se requiere el consentimiento, la aprobación del paciente acorde a la información que nosotros le hemos brindado. Y con esto me quedo a disposición de ustedes para todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Ahí también tienen mi dirección de mail en la pantalla y estoy a vuestra disposición en estos minutos adicionales. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Ferreres. Agradecemos la presentación de esta charla muy importante y sobre todo trascendente este tema. Desde la propia formación, este tipo de temáticas tiene una trascendencia fundamental. Y pues bueno, les invitamos a nuestro foro a que podamos realizar por medio del chat. Ustedes tienen a disposición la opción para que puedan hacernos llegar sus preguntas que quieran hacerle al doctor Ferreres. Con gusto las leeré aquí a continuación.
Listo. Jorge Luis Jiménez nos pregunta, ¿cómo accedemos a la presentación en este momento? Bueno, ahí, bueno, déjeme, puedo contestar ahí la pregunta. A través, ustedes, cuando se crearon una cuenta a través de CyberPatient, ustedes tienen acceso a nuestros sitios. Mismo hay una parte de Educational Resources. Ahí mismo se van a subir cada una de nuestras conferencias como esta que se están impartiendo. Ahí van a tener la posibilidad de tener la sesión que acaban de presenciar. Muchas gracias, Jorge Luis. Nos pregunta Alejandra Lozano, doctor, en el caso de la introducción de inteligencia artificial, que recoge los comportamientos más frecuentes sin elaboración posterior, ¿cómo debería abordarse este tema? Una pregunta muy pertinente, digamos. Hoy por hoy también se habla de una ética en lo que se refiere al manejo de la inteligencia artificial, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que nosotros buscamos con la inteligencia artificial? ¿Y qué objetivos perseguimos? Entonces, eso es lo que nosotros nos va a dar un marco de cómo lo tenemos que resolver desde un punto de vista ético. ¿Qué buscamos con la inteligencia artificial? Estamos buscando... por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Estamos buscando evidencia científica que nos ayude en la resolución de un caso clínico. Bárbaro. Pero después, una vez que tenemos la evidencia científica, que sería el cómo, nos queda todavía esa otra pata de la mesa, que es el por qué, y donde se aplican los conceptos éticos. Entonces, una cosa es la ciencia y otra cosa son los conceptos éticos. Y muchas veces, cuando estamos al comienzo de nuestra actividad como médico, vamos a tener a nuestros maestros, a nuestros profesores, a nuestros docentes, que nos puedan guiar. Sí, esto es lo que dice la bibliografía, esto es lo que dice la evidencia, pero la evidencia hay que analizarla con un sentido y un espíritu crítico, y hay que aplicarla en un paciente en particular, y eso es lo que muchas veces los metaanálisis y las revisiones críticas no nos permiten. Nosotros tenemos al enfermo acá, en el lecho o en la cama de terapia intensiva, y a veces no tenemos tiempo, porque a veces la toma de decisiones en medicina tiene una constricción, una restricción en el tiempo, digamos. Imagínense, uno está en el medio de una cirugía por un trauma y tiene que tomar resoluciones y tiene que tomar decisiones. Y tiene una constricción de tiempo porque el enfermo está hipotenso, el anestesista no grita, che, el enfermo se nos va, no tenemos sangre, etcétera, etcétera. ¿Está? Listo, muchas gracias. Segunda pregunta, Jorge Luis Jiménez nos dice, ¿cómo definimos hasta dónde hacer? Bueno, es también súper pertinente. Yo te diría que esto nos va a llevar una charla de una duración parecida, y esto tiene que ver con el concepto de la futilidad médica, que es una de las charlas que se va a dar en este ciclo, y que tiene que ver con el uso de los recursos en los últimos momentos de vida, que son los que más consumen dinero y lo que hace que la economía tenga una impronta tan importante en la actividad médica. Así que yo te diría que te digo un pantallazo, pero lo vamos a dejar por una charla específica sobre el tema de la futilidad. Bien, Alejandra Lozano, relacionado a la pregunta anterior, nos comenta, la recomendación entonces es siempre preguntarse por qué se aplica el desarrollo. Bueno, de la misma manera, Alejandra, que tiene que ver con lo que es la innovación, digamos. Toda innovación en medicina tiene que afrontar
y atravesar el tamiz de lo ético. Por ello, en todo lo que son las investigaciones y los protocolos de investigación, es tan importante la evaluación y la supervisión por un comité de ética, o de lo que se llama la ética de la investigación, así como las implicancias que tiene el consentimiento informado que aceptan y avalan los enfermos. Un ejemplo de lo que son los riesgos de la innovación: hoy por hoy la cirugía laparoscópica por pequeñas incisiones está aceptada, pero uno de los grandes promotores, Erich Muche, un alemán de una universidad pequeña del sur de Alemania, al presentar sus resultados, fue expulsado de la Sociedad Alemana de Cirugía, fue sometido a juicio, estuvo preso 3 meses, y un tiempo después de su muerte, porque murió relativamente joven y no tuvo posibilidad de disfrutarlo, fue reivindicado y se le otorgó un título honorario por la misma Sociedad Alemana de Cirugía que lo había expulsado. O sea que, bueno, tiene un riesgo y, digamos, y esos son los riesgos de la innovación. Puedo citar montones de ejemplos, pero para que te quede más o menos con esto, el tema del desarrollo. Listo. Muchas gracias. Agradece a Alejandra al panel. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Okay. Listo, pues con esto entonces estaríamos finalizando la primera de 6 charlas que se estarán impartiendo a través de las conferencias del doctor Ferreres. En ese sentido, los estamos invitando, vamos a estar haciéndoles llegar por todos nuestros medios de comunicación las siguientes conferencias que se estarán dando. Entonces es muy importante, estén atentos, por favor, de lo que les estaremos enviando. Y igualmente también la parte de la plataforma de CyberPatient. En ese sentido, no olviden que tienen acceso a 3 casos específicos relacionados con COVID y a 13 casos clínicos donde pueden hacer uso de esta información de forma gratuita. Es una iniciativa que deben aprovechar, por supuesto, para trabajar sobre todo en la simulación clínica y poder desarrollar las habilidades necesarias. Doctor Ferreres, yo le agradezco mucho el tiempo para esta sesión, agradezco a los asistentes y con esto concluimos la sesión del día de hoy. Que tengan muy buen día, muy buena tarde en las latitudes donde se encuentren también y estaremos viéndonos próximamente. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buenos días. Nos vemos la próxima. Hasta luego.